bien entretenida a nivel internacional. Tenemos cónclave. Habemos Papa. Vamos a estar ahí atentos con dos ojos puestos desde este miércoles, el inicio del cónclave. Y de esto y mucho más queremos conversar con nuestro analista internacional, Guillermo Horstman. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un helado saludarte como siempre. Oye, tenemos semana entretenida e informativa, sobre todo. Vamos a ver si habemos Papa. Cuéntanos cómo parte, cómo se va a desarrollar, qué sabemos de cómo se va a vivir el cónclave ahí en Roma. A ver, lo más importante es que el cónclave es secreto. En consecuencia, todo lo que digamos van a ser solamente especulaciones hasta que no salga el humo blanco desde la Capilla Sixtina, ¿verdad? Donde sepamos que hay papa. Y las elecciones al interior de ese cónclave son consecutivas, es decir, votan todos los que están presentes y todos los cardenales. Sabemos que algunos no van a poder asistir porque tienen más de 90 años. Se hace la votación, ellos votan en papelito a la antigua, porque adentro no hay celulares, no hay ningún tipo de elemento electrónico salvo los sistemas de audio. Y en esa perspectiva van votando por papelito, después se hace un conteo, con por lo menos 3 cardenales que son los que verifican que el conteo es el correcto, y ahí se establece si hay o no mayoría para poder elegir como un papa. Y eso se repite hasta que haya un resultado, y bueno, toman descanso, break para poder tomar un café, etcétera, pero todo ese proceso es secreto y es ahí donde se juega, yo diría, cosas relevantes desde el punto de vista eclesial. Desde el punto de vista eclesial es acaso ¿se retoma o no la agenda del Concilio Vaticano II o se vuelve a lo tradicional? En términos nuestros de hoy día es, o vamos a tener un papa más progresista en la línea de Francisco, o se va a volver a un papado más tradicional. Eso tiene un montón de implicancias para la Iglesia Católica en términos de su proyección, no solamente en Europa, sino que en todos los países donde el Papa Francisco quiso ampliar la presencia y la relevancia del catolicismo, incluso nombrando muchos cardenales de esos países. Hablamos de África, hablamos de varios sectores de Asia, incluido China, hablamos de América Latina, por supuesto, y hablamos de Medio Oriente. La visión ecuménica del Papa está dentro de la línea progresista, y ahí está el quiebre, si acaso se retoma eso o se vuelve a una visión más tradicional, retomando las conclusiones y lo que fue el proceso del Concilio Vaticano II en los años 60, 63, 66 aproximadamente. Entonces yo creo que eso es lo primero. Desde el punto de vista geopolítico, que es la otra vertiente de análisis, es respecto a cuál es la incidencia que tiene realmente el Vaticano en la búsqueda de la paz, particularmente en su relación con la Iglesia Ortodoxa rusa, donde el Papa mantuvo, el Papa Francisco, permanentes contactos al punto tal que evitó muchas veces involucrarse dentro de todo ello. Pero también el Papa hizo ingentes esfuerzos para poder lograr acercar las posiciones en el caso de Ucrania, como también lo hizo en Medio Oriente, y también en la situación de China, por nombrar quizás los más relevantes a nivel global, no dejando de lado todas las intervenciones que el Papa Francisco quiso tener por la paz justamente en África, que es un continente que hoy día está marcado por la tragedia humanitaria, las guerras civiles y el hambruna y la pobreza. Entonces yo creo que todos esos elementos al menos podemos decir que van a estar presentes en la búsqueda de un Papa que pueda dar una suerte de proyección a lo que se viene. Y si tenemos resultados mismo día 7, quiere decir que la cosa estaba muy clara. Si llegamos al día viernes, quiere decir que hay una división dentro de los cardenales. Ahora, eso es vital, porque en el fondo la votación comienza en este miércoles, ¿cierto? Aproximadamente a las 10 de la mañana de Roma. Se prevé una primera votación en la mañana, almuerzo, y una segunda votación en la tarde. No creo que hayan 2 votaciones en la mañana. Por cada votación va saliendo el humo, ¿no? Exactamente, por cada votación va saliendo el humo y ahí vamos a ver cuántas veces sale humo negro. Si sale humo negro quiere decir que no hay acuerdo. Ahora, digamos, si sale humo blanco, lo hay. En el caso del Papa Francisco fue el segundo día que hubo acuerdo, ¿cierto? El segundo día en la tarde. Exactamente, el segundo día en la tarde, después de varias, si mal no recuerdo, fueron 4 o 6 votaciones que hubo antes de que saliera humo blanco. Ahora, ¿qué tan alta es la probabilidad, Guillermo, que salga un Papa no europeo otra vez? Yo diría que la probabilidad existe, y es altamente probable que en esta ocasión la pugna mucho más concreta sea entre que la Iglesia Católica retome su sitial desde Europa hacia el mundo
y no se considere a la Iglesia Católica como del mundo hacia Europa. Por lo tanto, yo diría que la probabilidad, si tú me preguntas a mí, dentro de lo que yo puedo saber de lo que es la política vaticana, es altamente probable que el próximo Papa sea europeo y no de otro hemisferio. Mira, o sea, sí, porque en el fondo hoy día, ahora el tema mayor, yo creo que primero entre miércoles y jueves deberíamos tener papa. Yo creo que pasar al viernes ya hablaría justamente de esta división que va a costar. Yo creo que entre miércoles y jueves, si sale el mismo miércoles, quiere decir que está claro el tema. Exactamente, y estaba muy conversado, digamos, alrededor de cada cardenal hay todo un séquito de obispos, qué sé yo, de personas influyentes que finalmente van haciendo todo el trabajo, digamos, de lobby, si tú quieres, digamos, desde el punto de vista vaticano, que es en reserva, en secreto, y donde muchas veces se consideran argumentos que ni tú ni yo, digamos, lo sabemos, a no ser que estemos dentro de esos círculos de poder. Y el círculo de poder tiene que ver con el peso de la fe, la doctrina católica y la manera en que ésta se muestra en sus relaciones con otros países, con otros estados, pero también con la influencia social y política que tiene a nivel global. Bueno, interesante lo que va a pasar con el Papa y el Papado. Vamos a ver quién puede llegar justamente a tener ahí algún tipo también de liderazgo, dependiendo justamente quién se vaya. Y no creo que sea Papa Negro, poca la posibilidad parece. Yo creo que es poca la posibilidad, más allá de que, digamos, el Papa que sea el electo nombre a papas negros en posiciones relevantes dentro del Vaticano. La Iglesia Católica, su cuna, finalmente, desde el punto de vista cultural, es europea. En consecuencia, eso no es un tema menor a la hora de que cada papa, independiente de cuál sea su origen o su raza, en definitiva, eso no se puede desconocer y eso está dentro de la doctrina, dentro de lo que se enseña. Basta leer algunos grandes precursores de lo que es la Iglesia Católica y su pensamiento teológico. Bueno, vámonos a otro tema, Guillermo, lo que está pasando nuevamente en Ucrania. Nos llamó la atención, por la noticia.cl, tenemos una noticia publicada el fin de semana, que Zelensky está dispuesto a negociar el alto al fuego desde hoy si Rusia detiene ataques. Como que como que retrocedió un poco Zelensky, como que bajó la guardia. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que finalmente bajó la guardia, o por lo menos aceptó la negociación con Estados Unidos para la explotación de tierras raras en cooperación con Ucrania, en una suerte de joint venture entre los Estados Unidos y Ucrania, estableciendo en consecuencia varias cosas que para Zelensky son importantes. Al firmar el acuerdo para que Estados Unidos pueda explotar las tierras raras en Ucrania, coloca los intereses de Estados Unidos en el centro de Ucrania. Por lo tanto, Ucrania no requiere que Estados Unidos le asegure que lo va a defender en caso de cualquier cosa, porque cualquier ataque que haga Rusia sobre Ucrania significa que afecta a los intereses de Estados Unidos. Entonces, tiene asegurada una defensa, yo diría, automática. Eso hace que hoy día Zelensky baje un poco el ritmo, se abre una negociación y coloque la presión ahora sobre Rusia y particularmente sobre Vladimir Putin, además en una semana que es francamente histórica y emblemática y simbólica, porque es justamente el 8 de mayo, luego que se inicia el cónclave, al día siguiente, cuando se conmemora los 80 años del término de la Segunda Guerra Mundial, al menos en términos oficiales, o lo que es la derrota del nazismo por parte del ataque que hace la Unión Soviética a la época y lo que significa el triunfo para los aliados en general, donde estaba la Unión Soviética incorporada. En consecuencia, hay acá mucho de relevancia en torno a lo que es esta idea, y por eso Zelensky, yo creo que hoy día abre las puertas para que decir, estoy en disposición, pero sabiendo que está rodeado de unos días bastante importantes y donde se va a hacer una concentración de líderes en Europa justamente para conmemorar este hecho. Ahora, cuando Trump señala que Ucrania ya perdió Crimea y que ahora es rusa, ¿eso obliga a Zelensky justamente a ceder mayor territorio? Porque Trump prácticamente dice, perdió Crimea, o sea, ya no es de Ucrania. Exactamente, eso en términos políticos, eso todavía no está ratificado por ningún organismo internacional. No. Crimea sigue siendo parte de Ucrania para los efectos legales, pero en los hechos, en la práctica, digamos, está bajo dominio ruso, y eso es una muestra además de debilitamiento del sistema internacional. Es decir, Crimea pasó a manos rusas ya directamente el 2014, estamos hablando ya hace bastantes años. Entonces yo diría que acá hay
un tema donde lo que se está en juego es qué parte del territorio ucraniano se va a quedar en manos de Rusia, y todo hace pensar que la franja que actualmente tiene ocupada Ucrania, o sea, Donetsk, Lugansk y toda esa parte, va a quedar en manos de Rusia. Ahora, ¿en qué calidad o bajo qué esquema va a suceder eso? Va a quedar como un territorio que va a quedar en disputa, sometido a largas negociaciones para ver quién tiene justamente la soberanía efectiva sobre ella, o simplemente se le va a dar como un triunfo a Rusia, que es lo que quiere Vladimir Putin. Vladimir Putin quiere negociar, pero ser ganador, ¿ya? No quiere ser perdedor. Y lo propio pasa con China, lo propio pasa con China, con Estados Unidos. Entonces, hoy día tenemos, que si me permiten dos líneas más, hoy día estamos en una situación en la cual los avances que ha logrado Donald Trump respecto a Ucrania, respecto a Medio Oriente, respecto a la guerra con China, respecto a Rusia, no son lo que se esperaba. O sea, es decir, Donald Trump está perdiendo credibilidad. Y eso es un tema que hoy día va a ser muy relevante, y estoy seguro de que a Donald Trump le hace mucho sentido, y es la razón por la cual él ya está presionando de que si no hay paz, él se retira en la mediación. Y esto deja enfrentado directamente a Europa con Rusia. Ahora, llevándote al otro extremo, porque otra de las noticias que sucedió este fin de semana pasó en Australia, ¿cierto? Ahí el Partido Laborista, de tendencia progresista, arrasó en las elecciones. Australia es uno de los principales aliados de Estados Unidos, y esto va como en contra de Donald Trump, porque gana los que están en contra de Trump en Australia. Ahí me llamó profundamente la atención. ¿Y cómo va a protagonizar este escenario? Porque Australia, importante aliado de Estados Unidos, gana un anti-Trump prácticamente, y eso a Trump yo creo que no le va a gustar mucho. A ver, no, lo más probable es que no le guste, porque además se trata de la Commonwealth. Recordemos que las recientes elecciones en Canadá también ganó el progresismo, o la socialdemocracia, si queremos verlo de esa manera, o la izquierda canadiense. Lo propio ha pasado ahora en Australia, que es parte de toda la red política de Reino Unido, y donde en el Reino Unido también gobierna un laborista. Entonces, yo creo que acá hay la primera bajada es que la Commonwealth se mantiene alineada para poder hacer un frente, no solamente en lo geoestratégico, sino que también en lo ideológico frente a Trump. Lo segundo es si efectivamente el efecto Trump pasa a ser un efecto ganador o pasa a ser una mochila para los partidos políticos que giran, o giramos, como se tomamos a Chile en eso, alrededor de las lógicas europeas o estadounidenses. Y lo tercero es que, en definitiva, la población ve con desconfianza a un Donald Trump que se juega a nivel internacional, por la hegemonía estadounidense, pero que no logra credibilidad ideológica en los países que, en el caso de Australia, en el caso de América Latina, ven un Estados Unidos que bajo esa posición termina ejerciendo mayor daño, más que ofrecer una esperanza o una buena expectativa. En esa perspectiva, el progresismo, particularmente en el caso de Australia, finalmente se logra potenciar mucho más a raíz justamente de esa percepción negativa de Donald Trump, más que de su propuesta de intereses nacionales, que parecía muy atractiva inicialmente, pero que no logra convencer a aquellos países donde las condiciones de vida son completamente distintas a Estados Unidos, y particularmente en Australia, que se declara claramente, está muy cerca de China, está muy cerca de Estados Unidos, está con una relación muy cercana por la Commonwealth con Europa a través del Reino Unido. En consecuencia, acá hay un voto pragmático, yo diría más que ideológico, pero que donde la derecha, en este caso de Australia, no ha tenido la credibilidad suficiente como para poder haber motivado el voto de los electores, y por lo tanto la certeza la está dando mucho más el progresismo, más que la derecha, por lo menos en Australia. Me llama la atención cuando tú dices, Guillermo, que es más pragmático lo de Australia, ¿eh? Ahora, este triunfo, lo que está claro, que le da oxígeno a una centroizquierda mundial que está en medio de este tsunami ultraderechista, que entonces, por lo menos los centroizquierdistas quedaron con esperanza. Bueno, misma esperanza que está teniendo, misma esperanza que está teniendo Toa aquí en Chile, está subiendo en las encuestas Toa. Sí. Exactamente, está subiendo, y es un tema, yo diría, de qué es lo que queremos votar acá en Chile. Tal cual pasó en Australia, ¿queremos votar por la política exterior del país o queremos votar por las condiciones internas del país? ¿Quién genera más credibilidad respecto a eso? Entonces, hoy día, el gran problema acá en Chile particularmente, y un eje que va a marcar muchísimo el voto de aquellos que no están ni por la izquierda ni por la derecha, sino que es un voto pragmático, el tema es la corrupción. Los niveles de corrupción probablemente van a ser la gran diferencia entre uno y otro, y no tanto la política exterior de nuestro país. Sí,
Sí, mira, el tema de la corrupción, ahí uno nunca lo mide justamente para dónde camina. Ahora, igual, yo no sé en qué ayudará, pero yo creo que se humaniza la elección, se humanizan los personajes, sobre todo cuando se conoce esta relación entre Mario Marcel y Carolina Toá. No sé, como que todos respiran y dicen, como que eran como más románticos después. No sé, anda a saber tú. Bueno, son los cuentos de hadas que no siempre llegan a buen término. Digamos, pero bueno, es parte, como tú bien dices, digamos, de un poco del contexto, digamos, ideal de términos de un país que vive, ¿no es cierto? Y navega sobre esas aguas que siendo turbulentas, bueno, eso da un poco respiro así como el Titanic, ¿no? Exactamente. Oye, Guillermo, muchas gracias. Vamos a estar en línea, vamos a estar atentos ahí con el Papa, vamos a estar atentos con Ucrania y por supuesto para saber lo que va pasando con esta elección histórica. No me acuerdo el número del Papa, pero es bastante el Papa número 195, Sí, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo yo tampoco, la verdad que lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. La busco, Muchas gracias, Guillermo. Buen día, buen lunes. Igualmente para ti, buen día, buena semana. Buena semana para usted y buena semana también para todos ustedes que están en la audiencia nuestra a través de todas nuestras plataformas. Muchas gracias, 10 de la mañana, 1 minuto. Esto fue Pura Noticia Matinal.